Cuando Glee llegó a la televisión en 2009, nadie imaginaba que detrás de aquel fenómeno juvenil de canciones, humor y sueños por cumplir, se escondería una historia marcada por tragedias reales. Lo que comenzó como una comedia musical optimista se transformó, con el paso del tiempo, en una serie maldita para muchos de sus protagonistas. Muertes prematuras, escándalos, adicciones y acusaciones oscuras mancharon el legado del elenco de Glee, hasta convertirlo en uno de los casos más extraños y tristes de la historia de la televisión moderna. Glee fue un fenómeno global. Su mezcla de drama adolescente y números musicales convirtió a sus jóvenes actores en estrellas instantáneas, pero la fama, tan repentina como intensa, no fue fácil de sostener. Las presiones mediáticas, la exposición pública y las exigencias del éxito comenzaron a pasar factura. Y pronto, la historia que los fanáticos celebraron en la pantalla empezó a tener un eco trágico en la vida real. La primera gran pérdida fue la de Cory Monteith, quien interpretaba a Finn Hudson, el carismático capitán del equipo de fútbol que se unía al Club Glee. Detrás de su sonrisa amable, Cory escondía una lucha profunda contra las adicciones. Desde adolescente había tenido problemas con las drogas, y aunque intentó rehabilitarse varias veces, las recaídas fueron constantes. En julio de 2013, a los 31 años, fue encontrado muerto en una habitación de hotel en Vancouver por una sobredosis de heroína y alcohol. Su muerte conmocionó al mundo y dejó a la serie sin su corazón. En ese momento, Glee todavía estaba en emisión, y la producción tuvo que despedir al personaje con un episodio especial titulado The Quarterback, que se convirtió en un homenaje lleno de dolor real. La protagonista Lea Michele, pareja de Cory tanto en la serie como en la vida real, rompió en llanto en cámara. No había guión que contuviera tanto sufrimiento, pero lo que parecía un golpe irrepetible fue solo el inicio. Con los años, las desgracias siguieron acumulándose. En enero de 2018, el nombre de Mark Salling, quien interpretaba a Noah Puck Pokerman, apareció en los titulares por un motivo espantoso. El actor había sido arrestado en 2015 por posesión de pornografía infantil. En 2017 se declaró culpable y esperaba sentencia. Sin embargo, en enero del año siguiente, fue encontrado muerto en un parque de Los Ángeles. Se había suicidado ahorcándose. Tenía 35 años. Su caso dejó una marca oscura en la memoria colectiva de los fans. Algunos intentaron separar al actor de su personaje, pero el daño ya estaba hecho. Lo que antes era nostalgia se convirtió en incomodidad. Mientras tanto, otros miembros del elenco enfrentaban sus propios conflictos. En 2020, el mundo volvió a quedar en shock con la noticia de la desaparición de Naya Rivera, quien interpretó a Santana López, una de las figuras más queridas del programa. Rivera había salido a navegar con su hijo de 4 años en el lago Piru, en California. Horas más tarde, el niño fue encontrado solo, dormido en el bote, pero Naya había desaparecido. Tras 5 días de intensa búsqueda, su cuerpo fue hallado flotando en el agua. Según las autoridades, la actriz había logrado salvar a su hijo empujándolo de regreso al bote, antes de ser arrastrada por la corriente. Murió ahogada a los 33 años. Su muerte conmocionó al público no solo por la tragedia en sí, sino porque ocurrió exactamente 7 años después de la muerte de Cory Monteith, casi en el mismo día del calendario. Fue el momento en que muchos comenzaron a hablar abiertamente de la maldición de Glee. El término maldición empezó como una expresión de incredulidad, pero a medida que más historias salían a la luz, la idea cobró fuerza. En los años siguientes, se conocieron más casos de miembros del elenco que atravesaron situaciones difíciles. Lea Michele, quien interpretaba a Rachel Berry, fue acusada en 2020 por varios compañeros de haber tenido comportamientos abusivos y racistas en el set. Samantha Ware, una actriz que participó en la última temporada, contó que Lea la había humillado constantemente y hecho comentarios hirientes. Otros actores como Amber Riley y Heather Morris
confirmaron que el ambiente en el rodaje era tenso. De pronto, la imagen de Lea como la líder talentosa y ejemplar de Glee se derrumbó. En redes sociales fue cancelada y su reputación quedó marcada para siempre. Otro caso que sorprendió al público fue el de Blake Jenner, quien interpretó a Ryder Lynn. En 2019, su ex esposa, la también actriz de Glee Melissa Benoist, lo acusó de violencia doméstica. Años después, Jenner admitió públicamente haberla agredido físicamente, en un texto que conmocionó a los fans del programa. La revelación expuso una realidad más amplia. Detrás del brillo y la alegría de Glee, muchos de sus protagonistas estaban viviendo infiernos personales. Incluso actores secundarios o relacionados con la producción tuvieron muertes prematuras o accidentes trágicos. En 2014, Becca Tobin, quien interpretaba a Kitty Wilde, perdió a su novio Matt Bendick, hallado sin vida en un hotel. Aunque la causa nunca fue aclarada, se sumó a la lista de pérdidas. Años más tarde, en 2023, el actor Jane Galloway Heights, quien interpretó brevemente a Lillian Adler, la antigua directora del coro, también falleció, cerrando otro capítulo triste dentro del universo de la serie. Las coincidencias eran inquietantes. Una serie que hablaba de superación, de encontrar la voz interior y de celebrar las diferencias terminó asociada a la desesperanza, el abuso y la pérdida. Algunos fans comenzaron a buscar explicaciones simbólicas, incluso esotéricas. Pero más allá de las teorías, lo cierto es que Glee reflejó, de manera involuntaria, el lado oscuro de la fama. Muchos de sus actores eran jóvenes que pasaron de la anonimidad a la idolatría mundial, sin preparación emocional ni contención suficiente. La presión mediática, el escrutinio constante, la exposición en redes y los conflictos internos crearon un cóctel explosivo. En los últimos años, documentales como The Price of Glee han intentado explorar estas tragedias desde un punto de vista más humano. En ellos, miembros del equipo técnico y personas cercanas al elenco hablan de las tensiones en el set, la falta de apoyo psicológico y la forma en que el éxito desbordó a todos. Según algunos testimonios, el ambiente en los rodajes era competitivo, los egos chocaban, y muchos actores jóvenes se sentían desbordados. Glee había nacido como una serie sobre la aceptación, pero detrás de cámaras parecía todo lo contrario. Para Lea Michele, la vida siguió con altibajos. Tras años de silencio mediático, intentó reconstruir su carrera en Broadway, protagonizando Funny Girl. Sin embargo, su regreso estuvo marcado por la sombra de las acusaciones y por la constante comparación con el pasado. Otros miembros del elenco, como Darren Criss o Kevin McHale, han logrado mantener trayectorias más estables, pero ninguno ha podido desprenderse del todo del peso del recuerdo. Chris Colfer, quien interpretó a Kurt Hummel, no estuvo exento de dificultades. Desde el inicio, su personaje representaba visibilidad y lucha por la aceptación de la comunidad LGBTQ+, y eso lo colocó bajo un escrutinio público intenso. A Chris le tocó lidiar con la presión de ser un modelo a seguir, mientras era apenas un adolescente enfrentando inseguridades propias. Además, sufrió acoso y bullying antes y durante la serie, y la fama temprana no ayudó a aliviarlo. Colfer también habló de la soledad y ansiedad que sentía tras las cámaras. Ver cómo algunos compañeros sucumbían a adicciones o comportamientos autodestructivos lo afectó profundamente. Con el paso del tiempo, el mito de la maldición de Glee ha quedado grabado en la cultura popular. No porque haya una fuerza sobrenatural detrás, sino porque simboliza cómo el éxito puede devorar a quienes lo alcanzan demasiado rápido. Si el video fue útil, dale like. Comenta cuál actor era tu favorito y suscríbete para no perderte ningún detalle de tus series favoritas. ¡Hasta pronto!